Hola, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde de hoy, miércoles 1 de abril. Bienvenidos a esta transmisión, a este Facebook Live, hoy con un tema muy importante. Vamos a hablar con unos invitados especiales que conocen muy bien un tema que es fundamental en este momento de crisis y es la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. En un momento de crisis como esto, los personajes y los gobiernos neoliberales lo que siempre intentan hacer es descargar la crisis en los más débiles y especialmente en la clase trabajadora. Así ha sucedido siempre en este modelo económico que cada cierto tiempo tiene unas crisis muy profundas y cuando se presentan estas crisis, los gobiernos neoliberales sacan una serie de recetas y parte de esas recetas es caerle a los trabajadores y a las trabajadoras, recortarles sus derechos, permitir despidos masivos, hacer reformas, particularmente reformas laborales, para flexibilizar los contratos laborales y recortar los derechos de los trabajadores. En fin, muchas medidas que son absolutamente repudiables y que en este momento, por la crisis que estamos afrontando, que tiene que ver con este problema del virus COVID-19, pues tenemos que estar muy atentos para saber qué es lo que puede suceder, cuáles deben ser las medidas para proteger a los trabajadores y qué pueden hacer los trabajadores y las trabajadoras cuando son atropellados en sus derechos. Por eso, para mí es muy importante que hoy contemos con invitados muy especiales. En primer lugar, quiero presentarles a Elías Fonseca. Elías Fonseca es maestro, es docente y en ese momento es directivo del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, es el director de comunicaciones de la CUT, la central obrera más grande que hay en el país, y es un luchador histórico de esas personas que se han dedicado toda su vida a servirle a los trabajadores y a las trabajadoras colombianas. Elías, muy buenas tardes y muchas gracias por atender esta invitación a esta transmisión. No, gracias a ti, Manuel, y a todo tu equipo de trabajo por invitar a la CUT, a quien represento en este programa. Habida cuenta que hay un tema supremamente importante, de preocupación enorme de todos los colombianos, y es la crisis producida por la pandemia del coronavirus y en especial la inquietud que hay de cuáles son los efectos que causa esa situación en el mundo del trabajo, tanto para empresarios y trabajadores, y las alertas que hay normales, porque todos estos tipos de empresarios y de contrataciones laborales están hoy en unas situaciones que intentan perjudicar a los trabajadores, y eso le compete a los sindicatos y a las centrales obreras dar las orientaciones precisas para que puedan hacer la defensa de su puesto de trabajo, de sus condiciones laborales, y efectivamente contribuir a que la crisis de la pandemia y la emergencia decretada pueda ser, digamos, pasada en las mejores condiciones posibles. Bueno, y también nos acompaña Estefanía Barreto, ella es abogada, especialista en Derecho Público y en Derecho Laboral y es asesora del Departamento Jurídico de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Ella nos va a explicar qué pueden hacer las personas que se vean afectadas en sus derechos, si son despedidas, si les plantean que hay que suspender sus contratos, bueno, una serie de prácticas que son una violación de los derechos laborales y que la CUT ha diseñado una estrategia para responder a este tipo de atropellos. Estefanía, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender esta invitación. Buenas tardes, muchas gracias Manuel por hacernos la invitación, por extender esta iniciativa de usted como concejal para poder contar todas las problemáticas laborales que están sucediendo. Desde el equipo jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores, en asocia con la plataforma laboral, hemos estado pues accionando algunos mecanismos que ya les iremos contando también cuáles son las principales vulneraciones a derechos laborales que se están presentando y qué podrían hacer los trabajadores para responder o para frenar algunas de estas violaciones a derechos fundamentales en el marco laboral. Bueno, y al final del programa vamos a tener un invitado especial, un abogado laboralista, quien acaba de ganar una tutela que ordena o le da la razón a un trabajador de Ciudad Móvil, uno de los operadores privados de Transmilenio,
que incurrió en una práctica ilegal que fue la suspensión del contrato laboral de uno de sus trabajadores. Al final él nos va a contar en qué consiste este fallo, que puede ser un precedente muy importante para quienes también se vean afectados por este tipo de decisiones. Comencemos rápidamente entonces, Elías, y en primer lugar quisiera que nos contara como una visión general que tienen desde la CUT sobre la crisis y también que nos explique un poco las propuestas que la Central Unitaria de Trabajadores le ha hecho al gobierno nacional para que la crisis se atienda de una manera que no se afecten los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y especialmente de la población más débil de este país. Bueno, sí, Manuel, en primera instancia señalar que la crisis generada por el coronavirus tiene una situación hoy, digamos, en vivo al mundo. Y se ha dicho de distintas maneras que se ha creado una recesión económica. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, declaró que el mundo estaba en recesión a partir del 27 de marzo, fue esa declaración, y hay que hacer una precisión frente a eso. O sea, la razón de la crisis económica mundial, el frenazo, la detención de la economía, no es solo razón única de la pandemia del coronavirus, porque tenemos que observar que a principios de año estos organismos internacionales habían señalado de que la economía mundial estaba entrando en un frenazo, en una especie de ralentización que hacía prever una crisis económica mundial y visos de recesión. ¿Qué es lo que hace el coronavirus? Lo que hace es acelerar esa crisis, pero para ser muy objetivos del asunto toca tener en cuenta esa situación. No es solo el coronavirus, sino también los antecedentes de razones ciertas de una crisis económica mundial. Eso es lo primero que quiero señalar. Y lo segundo tiene que ver con que la CUT, ante la situación que se veía venir y la preocupación por el mundo del trabajo, que tiene que ver con empresarios y trabajadores, le hizo 3 comunicaciones al gobierno. 2 cartas que sacamos el 20 de marzo, una dirigida al presidente de la República y otra dirigida al ministro del Trabajo. En la primera, dirigida al presidente de la República, le decimos cuáles son las medidas que se deben tomar para proteger los derechos laborales en riesgo por la emergencia del coronavirus. La segunda carta de ese mismo 20 de marzo es la que se le envía al ministro del Trabajo, donde se le dice, se fija posición la CUT sobre medidas laborales que se adoptaron por parte del Ministerio del Trabajo ante la situación laboral. Y una tercera carta que enviamos el pasado 22 de marzo al presidente de la República, Iván Duque, donde le decimos cómo financiar y qué hacer con el mayor gasto público necesario para atender la emergencia del coronavirus, porque el gobierno siempre había planteado que no había dinero, que la situación económica y fiscal del país era grave. Entonces, esas 3 cartas son como el inicio de una labor que hacemos en la Central Unitaria de Trabajadores para proteger todo el ámbito del trabajo, tanto la empresa como el asunto de los derechos de los trabajadores. Bueno, Elías, varias de las propuestas que ustedes plantean son propuestas que van dirigidas a romper con la ortodoxia neoliberal. O sea, el Estado, el gobierno nacional necesita de abundantes recursos para atender las necesidades de las personas, particularmente la cuarentena, porque recordemos que más de la mitad de la población vive del diario, con distintos niveles de ingresos, pero vive del diario, desde el vendedor informal que está en la calle hasta una persona que trabaja como, por ejemplo, como mesero o mesera en un restaurante y en ese momento pues no están obteniendo ingresos para solventar sus necesidades. Aquí se están afectando personas pues de bajos ingresos y también de la clase media. En la carta que ustedes le envían a Duque, ustedes plantean que hay que salirse de esa ortodoxia neoliberal y que acá hay que acudir a distintas fuentes de financiación. Especialmente me llama mucho la atención una, que es eliminar una serie de beneficios y gabelas tributarias de las que gozan las empresas más grandes de este país, bancos y transnacionales, que disfrutan de una serie de gabelas tributarias. ¿Usted considera que estas son las medidas que debe adoptar en este momento el país para obtener los recursos que hacen falta y con ello financiar las políticas que se requieren para atender las necesidades de la gente? Bueno, en primer lugar, manifestar que estamos ante una situación de emergencia
que ninguno de los que estamos en este momento en Colombia habíamos vivido. Y en el mundo, hacía rato, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, 1945, hacia acá, no habíamos vivido una situación de crisis de esta naturaleza. Por tanto, la primera observación que hacemos es que ante una crisis de semejante tamaño, el Estado y los distintos estados del mundo les toca tomar medidas de emergencia, no comunes, que no han sido frecuentes, que no son usuales. Y en este aspecto hay una cosa que hay que entender. Los estados en general tienen que aprender de lo que han hecho otros países en esta misma situación porque tomaron medidas antes que Colombia. Y en este sentido, queremos señalar que el principal músculo, el principal actor para enfrentar esta crisis económica generada por la pandemia y por la crisis económica que ya señalé anteriormente, es el Estado. No hay otra entidad, no hay otra institución, sino el Estado, el único que es capaz de afrontar y afrontar con éxito si toma medidas adecuadas. Y entonces, primer detalle que queremos señalar, el papel del Estado. En la segunda situación es que ese Estado tiene que trabajar en dos frentes concretos. Uno tiene que ver con detener la pandemia, todos los controles, toda la cosa. Entonces, tiene que sacar recursos grandes para el sistema de salud. En Colombia tenemos un problema, que el sistema de salud fue privatizado con la CPS, la intermediación. Y entonces el sistema de salud en Colombia encontró la situación de la pandemia con una salud totalmente, con un aparato, un sistema de salud totalmente destruido, incapaz de poder enfrentar con éxito esta situación. Entonces, el gobierno tiene en primera instancia que resolver, dar ingentes recursos para el sistema de salud, para atacar el aspecto principal que es la vida de las gentes, la vida de las gentes. Y la segunda situación tiene que ver es cómo hay un confinamiento por la emergencia, entonces se paraliza mucha actividad laboral con un problema generado por la política neoliberales de 30 años. Y es que el 70% de la población colombiana trabaja en la informalidad. Es decir, yo escuchaba al ministro del Trabajo señalar una cosa, que de 26 millones de población económicamente activa en Colombia, 16, 17 millones, lo decía exactamente, de trabajadores están en la informalidad y solo 9 millones son trabajadores formales. Entonces, eso obliga a que este Estado, por la irresponsabilidad de aceptar la destrucción de la estabilidad laboral, el contrato formal y la vinculación con las normas regulares de la población trabajadora, tiene hoy que hacer un énfasis en cómo protege a esa población que se queda confinada en las casas, pero sin ganar salario y sin poder resolver el asunto económico, la comida. Entonces, dos aspectos clave: salud por un lado, músculo del Estado, y comida por el otro lado, músculo del Estado. Entonces, para demostrar cómo toda esa teoría neoliberal de que la mano invisible del mercado regularía el mundo, eso es totalmente falso y queda totalmente destruida. Y entonces, el papel que el Estado debe jugar. Y para terminar la pregunta en concreto, pues, frente a la situación laboral se presentan una cosa que es gravísima. Y es que se intenta resolver por parte de las empresas el asunto económico, la crisis, despidiendo trabajadores, desvinculando trabajadores, suspendiendo la actividad laboral. Y entonces esto sí crea un problema mucho mayor. Y es que a esos trabajadores hay que brindarle garantías. A esos 9 millones de trabajadores hay que brindarle garantía, pero también hay que brindarle garantías a los 16, 17 millones de trabajadores que están en la informalidad. Esas son las recomendaciones, las exigencias que hacemos en las 3 cartas que envió la CUT a su debido tiempo al gobierno nacional, al presidente de la República y al ministro del Trabajo. A mí me llama la atención de esa carta, que la voy a publicar ahora para que ustedes la conozcan, de la carta de la CUT, 2 medidas que plantean. Por un lado, señalan que se pueden establecer beneficios tributarios a ciertos sectores de la economía que han sido afectadas, siempre y cuando esos beneficios tributarios, por ejemplo, de aplazar el pago de tributos, estén condicionados a que esas empresas que se beneficien no despidan a ningún trabajador. Eso es lo que plantea la CUT.
Sin embargo, el gobierno nacional ha venido expidiendo una serie de decretos planteando ese aplazamiento en el pago de los tributos, pero sí condicionarlos a que mantengan a todos sus trabajadores y a sus trabajadoras. Hay un vacío importante y ese vacío pues permitiría que ciertas corporaciones, sobre todo las grandes, se beneficien de este tipo de medidas y sin embargo, a pesar de ese beneficio, terminen despidiendo a sus trabajadores. Y otro punto importante de esa carta de la CUT, Elías y Estefanía, es un punto en el que ustedes coinciden con el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, con ACOPI. La CUT plantea en esa carta, y también lo está planteando ACOPI, miren a ustedes ahí cómo pueden coincidir trabajadores y empresarios, un punto fundamental, y es que se adopte una medida que ya se ha adoptado en otros países, y es que el gobierno nacional entre a subsidiar, a pagar parte de la nómina de las micro, de las pequeñas y las medianas empresas. Como estas empresas son las más afectadas porque son las que tienen menos capacidad financiera, no tienen tanto patrimonio, no tienen muchos ahorros, en medio de esta crisis no tienen los ingresos para poder solventar esa nómina. Y con el propósito de mantener el empleo, el gobierno debería adoptar este tipo de medidas en donde se subsidia parte de la nómina. ¿Que eso cuesta mucho? Sí, cuesta mucho, pero por eso hay que acudir a otras medidas como lo ha planteado la CUT u otras opciones como lo ha planteado el senador Jorge Enrique Robledo, de acudir a reservas internacionales que tiene el país, acudir al 10% de esas reservas internacionales que nos permitirían tener alrededor de 20 billones de pesos para poder financiar este tipo de medidas. Estefanía, miremos un poco qué es lo que está sucediendo ya en la práctica. Aquí ya nos están escribiendo varias personas planteándonos algunas preguntas y haciendo una serie de denuncias sobre lo que está sucediendo en algunas empresas. En primer lugar, ¿es posible o es legal que las empresas en esta crisis aleguen el problema de la crisis para justificar el despido de sus trabajadores? Bueno, no, en primer lugar decir que a partir del 17 de marzo con la declaratoria del estado de emergencia con el decreto 417, pues se parte, digamos, la diferencia de la aplicabilidad de las normas en materia laboral con algunas modificaciones, pero no todas. Es decir, a partir de este momento las empresas vienen alegando múltiples artículos del Código Sustantivo de Trabajo que presuntamente les permitiría despedir por fuerza mayor, por caso fortuito, por eventualidades ajenas a la compañía, pero esto es falso. Digamos, lo que el Ministerio de Trabajo definió en dos circulares muy importantes. Una, la circular 021, es que hay otras medidas que se pueden adoptar: teletrabajo, trabajo en casa, horarios flexibles, licencias remuneradas, pero además por la circular 022 definió dos casos importantes. La primera, que todo despido debe y toda suspensión de contrato debe pedirse previamente permiso al Ministerio del Trabajo al nivel central, es decir, ya no las regiones, no el nivel Bogotá, sino el nivel central nacional del Ministerio del Trabajo es quien definiría si da permiso para esto o no. Y lo segundo, que estaría fiscalizando cualquier actuación irregular de despidos. Pero además un tercer tema muy importante es que dijo que la declaratoria de los estados de se podía despedir alegando la fuerza mayor caso fortuito estaba en cabeza de los jueces. Y en este momento, pues los juzgados están cerrados. Entiendo que solamente se están atendiendo temas prioritarios, razón por la cual las empresas no pueden acudir a alegar ese tema de la fuerza mayor para hacer despidos o suspensiones. Esto sería, digamos, en principio, sin una autorización del Ministerio del Trabajo, sería ilegal. Y podrían, Estefanía, aquí nos escribe, por ejemplo, Andrés Fonseca, nos pregunta, dice que él tiene un contrato de aprendizaje, él es aprendiz del SENA. ¿Le pueden cancelar ese contrato que él tiene? Bueno, ahí sí de pronto el doctor Sebastián me ayudó, pero tenemos entendido que esto aplica para todos los contratos, es decir, no sé si los de aprendizaje tienen una aplicabilidad especial, pero hasta donde tenemos entendido, esta norma aplica para todos los contratos que estuviesen vigentes en ese momento, salvo que la fecha de terminación concreta los cogiera para ese momento, para estos días, eso ya tocaría revisarlo, pero entiendo que cobija para todos, tendrían que pedir autorización, no sé, Sebastián, el doctor Sebastián, si sabe algo al respecto. Bueno, incluyamos de una vez a Sebastián. El doctor Sebastián Galeano es abogado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional. Sebastián, ¿se sabe algo de qué puede pasar con los contratos de los aprendices del SENA?
Gracias, Manuel. Un saludo a toda la audiencia. Hombre, más allá de la discusión legalista, pues, del Código de Sustantivo del Trabajo, yo invito a toda la audiencia, a quienes nos escuchan, a que demos esta discusión desde términos constitucionales, ¿sí? Sucede lo mismo con lo que hace un momento estaba explicando la doctora Estefanía, en lo que tiene que ver con la fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Y sobre eso hay un debate en el mundo del derecho de si realmente cabe esa causal, y más adelante podríamos profundizar. Pero insisto, aquí la discusión no es legal, la discusión no es del tipo, no es del tipo de sacar el código sustantivo del trabajo y mirar si está de acuerdo con lo que dispone el Código Sustantivo del Trabajo o no. Aquí la discusión es constitucional, de derechos fundamentales. Esa medida, si a mí me preguntan si la disposición de salir o suspender un contrato de aprendizaje es constitucional o no, yo diría que es inconstitucional porque se le estaría vulnerando el mínimo vital y móvil a ese sujeto de derechos que es el aprendiz en este caso. Lo mismo con las otras situaciones que vamos a contemplar más adelante. Bueno, Estefanía, aquí entonces, de acuerdo con las explicaciones que ustedes dan, una empresa no puede alegar la crisis que está enfrentando en este momento el país, la crisis económica, por todas las medidas que se han adoptado, no puede alegar esa crisis para despedir, para suspender, para mandar a los trabajadores en licencias no remuneradas. Por ejemplo, nos están escribiendo muchas personas que trabajan en agencia de publicidad, en agencias de publicidad, y nos están diciendo que los están obligando a renunciar o a que se bajen a la mitad del sueldo o que los quieren mandar a licencia no remunerada, y todo bajo la coerción de decirles que si no aceptan, entonces los despiden. Pero pues como usted ya nos lo explicó, y también por los criterios constitucionales señalados por el doctor Sebastián Galeano, eso está prohibido. Sin embargo, pues mucha gente dice, pero eso se queda en el papel, porque pueden existir normas, circulares, decisiones, pero resulta que varias empresas me están obligando a este tipo de medidas. ¿Qué pueden hacer las personas que se ven afectadas en sus derechos y que son despedidas o que son obligadas a tener una licencia no remunerada o que les suspenden los contratos de trabajo? Desde la Central Unitaria de Trabajadores, ¿qué estrategia se ha diseñado para atender este tipo de atropellos? Bueno, primero, digamos, dos apuntes al respecto y procedo a contarles qué acciones tenemos. Lo primero, a mí me parece muy interesante lo que señala el doctor Sebastián, y es que en el mundo laboral muchas veces de verdad no se reconoce el tema constitucional. A veces el sector laboral se encasilla en el código sustantivo y desconocen ese mínimo vital, desconocen esos derechos fundamentales. Entonces, muy importante que se tenga ese apunte que hace Sebastián ahí en cuenta. Lo segundo, una recomendación para todos los trabajadores y trabajadoras. Yo sé que existe el miedo cuando le dicen, venga, solicíteme sus vacaciones, solicite una licencia no remunerada, pero pídela a usted, páseme un correo, páseme una carta firmándola a usted. Si no, lo despido, si no, le suspendo su contrato. Yo sé que puede existir el miedo de que si no hago lo que la empresa me está diciendo, pues me van a echar, y va a ser peor, pero hombre, si media la voluntad, si usted lo firma, si usted lo solicita, después va a ser mucho más difícil, mucho más complicado cualquier acción jurídica. Entonces, eso se lo estamos reiterando a todos los trabajadores y trabajadoras. No firme, no solicite licencias no remuneradas, no solicite suspensiones que usted no quiere, que usted de verdad no necesita, sino que es el empleador el que lo está obligando. No firme esos temas. Lo segundo, el tema de las acciones que estamos instaurando. Entonces, nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos, digamos, dispuesto algunos canales en asocio con otras organizaciones de derecho laboral. Hemos creado una imagen que está rotando, digamos, podemos disponerla para también enviársela al concejal para que la mueva en sus redes sociales, que tiene 6 correos electrónicos a los cuales estamos recepcionando las quejas de los trabajadores y trabajadoras que tengan problemáticas. Ante sus quejas y consultas a los correos electrónicos, que estamos haciendo? Primero, les estamos enviando unas cajas de herramientas que son como pequeñas píldoras explicándoles a las personas cuáles son los derechos laborales que tiene, cuáles son esos mínimos derechos laborales para que no permita que se vulneren. Lo segundo, conceptos jurídicos, pues que los pueden ayudar a orientarse en el marco de las decisiones que tengan que tomar.
Lo tercero, derechos de petición que la Central Unitaria de Trabajadores le está enviando a las empresas, diciéndole, oiga, tuvimos una queja, recibimos una queja de que usted hizo este despido, esta suspensión de contrato, explíquenos qué pasó. Esto se envía con copia al Ministerio del Trabajo para su veeduría y en algunos casos estamos logrando que las empresas nos contesten, no, no es tan así, vamos a llamar al trabajador, vamos a solucionar eso. Lo cuarto es que estamos impetrando querellas para solicitar la vigilancia, la fiscalización por parte del Ministerio del Trabajo a esos despidos colectivos especialmente. Y en quinto lugar, en algunos casos, pues que vemos una afectación al mínimo vital muy grave, muy urgente, se están instaurando pues acciones de tutela. Entonces, pues lo más importante que tengan los correos electrónicos de la central que tenemos puestos al servicio de estas acciones para recibir sus quejas, sus consultas y poderles ayudar con cualquiera de este tipo de mecanismos que he explicado. Las personas que quieran recibir una información adicional, por favor escríbanme, les podemos enviar la información que está explicando Estefanía, las podemos contactar también con las personas de la CUT para que los asesoren y los acompañen en las acciones que se deben interponer. Nos escriben también muchos pequeños empresarios y dicen, no, pero si yo me quedo sin caja, o sea, no tengo cómo darle eso a los trabajadores. Y ahí la importancia de que se adopte un plan de salvamento como lo ha planteado la CUT. Algo mencioné ahora sobre el tema, por ejemplo, de que el gobierno nacional con recursos públicos subsidie la nómina de las pequeñas, de las micro y de las medianas empresas, porque si no tienen plata, pues no es posible que les paguen. Elías, ante esta preocupación de los pequeños empresarios, yo creo que es muy importante esa unión que puede hacerse entre las organizaciones de los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios para exigirle al gobierno medidas más contundentes para la protección del empleo. Gracias, concejal Manuel Sarmiento. Hombre, desde su fundación la CUT ha tenido una preocupación y la ha manifestado de manera abierta y pública, en el sentido en que nosotros no nos interesa que se quiebren las empresas, porque se quiebran las empresas y los primeros que sufren son los trabajadores que van despedidos. Entonces, en esta emergencia que hay, por eso hemos enfocado a como dos objetivos que debe tener el Estado, ¿sí? Dos objetivos. Uno, debe apalancar, como usted los bien señaló, a las empresas para que en medio de la crisis, porque la crisis es real y va a haber unas consecuencias desastrosas en el consumo de los productos, en la producción en general. Entonces, el Estado le toca darle las herramientas a las empresas grandes, medianas y pequeñas para que puedan efectivamente poner en práctica las medidas laborales que está exigiendo el Ministerio del Trabajo, pero como usted lo dijo bien, lo deja como a libre albedrío del empresario. No, el Estado tiene que garantizarle a los empresarios con un apalancamiento de dinero que permita a tomar medidas extraordinarias, como de la producción solo garantizada en los sitios, en los puntos estratégicos, en las labores estratégicas que se necesita para que no colapse totalmente el aparato económico, pero en aquellos en los cuales, por virtud del confinamiento y de su actividad, hay que suspender esa producción o ese trabajo, el Estado tiene que garantizarle a esas empresas mecanismos económicos que le permitan seguir pagándole el salario a los trabajadores, que permita tener unas actividades que garanticen que esa población que queda cesante en ese periodo de la crisis y pueda consumir, pueda tener dinero con que comprar los alimentos en el confinamiento a que hemos sido obligatoriamente y correctamente llevados, podamos tener a media máquina, pero que no haya ningún riesgo para la población en general de que tenga problemas, ni de salud, pero tampoco de comida. Entonces, repito lo que dije al inicio, el papel del Estado es fundamental. Por eso quedan desmentidas todas las teorías neoliberales que señalaban que el mercado lo resolvía todo. No. Entonces aquí hay una disposición del Ministerio del Trabajo para garantizar la estabilidad y recibir salario de los trabajadores, pero para que las empresas puedan efectivamente en la práctica resolverlas, se necesita que el Estado también le aporte a ellos los dineros necesarios
para que pasemos la crisis. Ya después que pasemos la crisis, miramos qué hacemos, pero el Estado tiene dinero de donde sí tiene plata, de donde echar mano. Una primera cosa que señalamos son la plata que tiene, que ha acumulado para lo que se llama la cuestión externa, que ha acumulado y que las reservas, y que tiene que utilizarlas para estas emergencias o para cuándo. Dos, el asunto que tiene puesto en las digamos, ganancias de las empresas del Estado, en el caso concreto del Banco de la República y de Ecopetrol, utilícela para esta emergencia. Esta emergencia, si se maneja bien, pasará más rápido y con menos tropiezos, pero si se maneja mal, la destrucción es para todo el mundo. También hay otros dineros que se pueden utilizar o se pueden mirar. Es la emisión de moneda por parte del Banco de la República, porque ¿de dónde sacó plata? Pues de ahí. Que eso no es lo más indicado, no, lo más indicado no. Hoy lo que toca hacer es lo que resuelva el problema, sea lo que sea, pero que resuelva y que logre que millones de colombianos pasemos al otro lado del charco después del pasada la crisis vivos y con posibilidad de reconstruir este país, de dar el aporte al trabajo, que el trabajo es lo único que crea riqueza, pero es lo que tiene que proteger la mano de obra, el trabajo de los colombianos, y si eso se da, posteriormente los empresarios tendrán forma de recuperar sus invenciones o los trastornos que necesariamente se sufren en medio de la crisis declarada. Aquí el problema que yo veo, Elías, Estefanía y Sebastián, es que yo veo al gobierno de Duque como muy timorato para tomar ese tipo de medidas que muy bien explica Elías. Él anunció que va a disponer de un plan de salvamento que se financia con alrededor de 15 billones de pesos. Eso es muy bajo si se compara con lo que están haciendo otros países. Esa inversión o ese plan de salvamento de Duque representa apenas el 1.4% del Producto Interno Bruto de Colombia. En Alemania el plan de salvamento equivale al 15% del Producto Interno Bruto de ese país. En Estados Unidos ese plan de salvamento cuesta alrededor del 5, del 6% del Producto Interno Bruto. O sea, hay que mejorar y aumentar el nivel de los recursos públicos para poder adoptar medidas como las que están planteando la Central Unitaria de Trabajadores. Que no hay plata, sí hay plata, como lo explicó Elías. El senador Robledo ha hecho una serie de propuestas también en esa dirección y hay que exigirle eso. Y qué importante que hoy pueda haber una unidad de acción entre gremios empresariales y entre los trabajadores y las trabajadoras para exigirle a Duque unas medidas que sean más contundentes y permitan la protección del empleo en este momento de crisis. Ya vamos terminando, recuerden compartir esto. Estamos también publicando por el Facebook con mi equipo, estamos publicando los canales a los que ustedes pueden acudir para entrar en contacto con el Departamento Jurídico de la Central Unitaria de Trabajadores cuando si sus empleadores cometen algún tipo de atropello. Y aprovecho para preguntarle al doctor Galeano, hoy recibimos una muy buena noticia. Se ganó una tutela, una medida provisional en el marco de una acción de tutela interpuesta por un trabajador de Ciudad Móvil. Ciudad Móvil es uno de los negociantes de Transmilenio, uno de los operadores de Transmilenio, que han hecho unas ganancias supremamente altas a costa de un mal servicio y un servicio muy caro, como lo sabemos aquí en Bogotá, y que tuvo el descaro de suspender los contratos de sus trabajadores. Los trabajadores han venido instalando una serie de acciones jurídicas y hoy ya se conoció una primera decisión. Sebastián, rápidamente cuéntenos cuál es el alcance de esta decisión y en qué consistió. En efecto, Manuel, hoy tuvimos la buena noticia de tener esta decisión que le ordenó a Ciudad Móvil, a esta empresa operadora de Transmilenio, el pago inmediato o el pago oportuno de los salarios del trabajador afectado. Recordemos que en la figura de la suspensión del contrato de trabajo se suspenden el pago de los salarios, que ese es, digamos, el núcleo esencial, la fuente única de ingresos del trabajador, ese mínimo vital que llama la Corte Constitucional y que protege la Constitución política. En efecto, pues aquí recuperamos con esta decisión el salario del trabajador y demostramos que no todas y las suspensiones que están haciendo en este momento los empleadores fundamentados en la causal de fuerza mayor o caso fortuito, no porque tengan una apariencia de legalidad, ¿cierto? No porque estamos en un estado pues de cosas anormal,
significa inmediatamente que esa decisión sea legal. Aquí hay unos derechos que hay que respetar. En esta decisión, obviamente, había unos ingredientes adicionales y era que el trabajador se encontraba en una condición de limitación física que también le otorgaba adicionalmente una estabilidad laboral reforzada. Pero independientemente, Manuel, ¿sí?, de si ese trabajador estaba o tenía un fuero de salud o no, insisto en este debate. El debate que debemos dar es a nivel constitucional. La constitución política ordena a todos los colombianos, en especial a los empleadores, ¿sí?, a obrar conforme al principio de solidaridad. Todas las empresas, Manuel, tienen una función social y esa función social implica proteger a los trabajadores. Y quisiera hacer este análisis final, si me lo permite, Manuel, y es esta reflexión. Hombre, yo sé que hay muchos empresarios que deben estar, digamos, cabezones, por decirlo menos, por la crisis, pero es muy apresurado para decir que estamos ante un acontecimiento irresistible. Y además, sobre esto, hay que diferenciar los empleadores. Ustedes han hecho un análisis muy bueno en ese sentido. Hombre, no es lo mismo que un empleador como el Grupo Aval, ¿cierto?, que tuvieron billones y billones de ganancias, vayan a alegar más adelante una decisión de suspender el contrato de trabajo que una pequeña empresa, ¿sí? Pero así sea una pequeña empresa, Manuel, en este momento es apresurado, insisto, decir que la crisis es irresistible. Y más allá de los sacrificios, es una invitación a los empresarios, Manuel, porque esta es la mejor inversión, ¿sí? Lo he venido sosteniendo, lo sostuve hace poco en un artículo. Si nosotros no quebramos la curva del COVID-19, ¿cierto?, la crisis económica se va a prolongar más tiempo y eso a la final, digamos, en un razonamiento económico, pues va a ser más perjudicial para el empleador. Entonces, todos tenemos que hacer sacrificio, por supuesto, y eso dependerá principalmente de la acción del Estado, pero los empleadores, independientemente, y sobre todo si son grandes multinacionales, pero así sean pequeñas empresas, tenemos que hacer un sacrificio para quebrar la curva de una vez de este brote y Se nos fue Sebastián por... evitar que sería perjudicial para la economía de todos los empresarios. Muy bien, doctor Galeano. Rápidamente para terminar, primero una pregunta de Estefanía y cerramos con Elías. Estefanía, de acuerdo con lo que dice Sebastián, usted que está ahí en el departamento jurídico de la CUT, ¿qué empresas y sobre todo estas grandes corporaciones están acudiendo a este tipo de prácticas ilegales y que violentan los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras? Bueno, en el marco de lo que explicaba precisamente el doctor Sebastián, pues hacemos un llamado a la solidaridad infinita por parte de las empresas, pero hay unos casos que nos preocupan, es decir, recibir quejas de trabajadores de Avianca que dicen que les están solicitando licencias, que pasen licencias no remuneradas, casos de OMA, incluso de universidades públicas hacia sus profesores que tienen, pues en teoría tienen ese presupuesto ya asignado y definido. Tenemos casos como KFC, casos como grandes petroleras, tenemos casos inclusive de bancos, algunos bancos por ahí también pasaron y hoy nos llegó un presunto despido colectivo de una temporal que los tenía vinculados con Claro. Entonces, digamos, son empresas grandes que uno diría, pues tienen cierto músculo financiero para intentar soportar el tema de los trabajadores por un tiempo. Y una reflexión final de 30 segundos, si me lo permite, si es un llamado, porque también hemos recibido muchas quejas de trabajadores que lo que pasa es que los están haciendo asistir a trabajar en pésimas condiciones de trabajo y es, si esto sigue así, no es posible frenar la curva de crecimiento de esta pandemia por más que el distrito lo intente. Call center, empresas que de verdad pueden disponer a sus trabajadores a hacer trabajo desde la casa, no lo hacen, prefieren ahorrarse todo ese esfuerzo virtual de canales de telecomunicaciones y los siguen obligando a asistir a trabajar. Entonces, si ese es el caso, también por favor reportarlo porque estamos solicitando al ministerio de las entidades respectivas que hagan la vigilancia del caso porque esto va a generar un contagio a trabajadores y sus familias muy grande.
Y rápidamente, Estefanía o Sebastián, es que varias personas nos están preguntando sobre el tema de los contratos a término fijo. Por ejemplo, Luis Alejandro Díaz me escribe y me pregunta, tengo contrato a término fijo hasta el 16 de abril y nos van a dar el preaviso de la terminación del contrato por vencimiento del plazo. ¿Ahí se podría hacer algo? Bueno, Manuel, y de pronto que me perdone la audiencia por ser tan insistente en este punto. Si yo cojo el Código Sustantivo del Trabajo, pues apague y vamos. O sea, en sentido estricto, no habría nada que hacer, ¿sí? Sí. En sentido estricto, terminado el plazo pactado, además, como no continúa la causa que le dio origen a ese contrato, pues en sentido estricto, el empleador estaría actuando legalmente. Pero insisto, esto es una discusión constitucional que va más allá del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Ahora, yo tengo un problema con los sindicatos de guardas de seguridad. Ustedes saben que yo asesoro a Sintrafortos, que es el sindicato de la empresa Fortos S.A., y Sinaltracep, que es un sindicato de industria que agrupa distintas empresas de seguridad. La mayoría de esas empresas contratan a los guardas de seguridad con contratos a término fijo, pero a mí me llama la atención algo, Manuel y oyentes, y es lo siguiente, los contratos comerciales que tiene la empresa de seguridad con el beneficiario del servicio, ¿sí? Porque este es en este caso una tercerización legalizada por unas condiciones especiales de la prestación del servicio de vigilancia, sobre todo por lo de las armas de fuego, ¿sí? Están garantizados con pólizas de seguro. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que, sí, de pronto el centro comercial que cerró las puertas y ya no requiere al guarda de seguridad, eso está fundamentado con un contrato comercial entre la empresa de seguridad y el centro comercial. Y ese contrato debe estar amparado por una póliza de seguros. Entonces, ahí sí sería aplicar el refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores, en la medida que el empleador salga de sus trabajadores y cobre la póliza de seguro. Ojo con eso. Y hay que verificarlo. Y así no tengan contrato de seguros, ¿sí? Y no estén amparados los riesgos, debemos hacer un esfuerzo por aplicar en sentido estricto la constitución política, hacer un llamado a la solidaridad, ¿cierto? A la función social que tienen las empresas y, por supuesto, proteger el mínimo vital y móvil de esas personitas que hoy están sufriendo y tienen miles de incertidumbres. Pero además, actuar con el interés general, porque el interés general de la nación nos indica que si no mandamos a los trabajadores a sus casas con platica, así sea para el mercado, esos trabajadores se van a ver obligados a salir. Y si van a salir, porque no se van a morir de hambre, pues nunca vamos a salir de esta crisis. Esa es la invitación, que tengamos esto como mantener al trabajador es la mejor inversión que pueden hacer los empleadores. Muy bien, recuerden acudir a los canales que nos ha dicho Estefanía para atender eso. También con Sebastián también pueden acudir para defender sus derechos. Bueno, ya para cerrar, Elías al comienzo de esta transmisión nos explicaba cómo el coronavirus fue un detonante de la crisis, no fue el causante de la crisis. La economía mundial y la economía colombiana ya venía con problemas estructurales por el modelo neoliberal, por las privatizaciones, la flexibilización laboral, las importaciones que han quebrado nuestra producción nacional, el agro y la industria especialmente. O sea, ya veníamos con altas tasas de desempleo, altísimas tasas de informalidad, una concentración terrible de la riqueza en Colombia. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y todo esto a causa del modelo neoliberal que se ha venido imponiendo en Colombia desde la década de los 90 y que se ha venido imponiendo por gobiernos para favorecer a potencias extranjeras, principalmente a Estados Unidos. Y hay algunas personas, Elías, que en este momento están diciendo, no, ya se acabó el neoliberalismo, el virus va a acabar con el neoliberalismo y después de que salgamos de esta, por arte de magia, va a surgir un nuevo modelo económico. ¿Qué opinión tiene usted frente a este tipo de afirmaciones? ¿En realidad se puede acabar con el neoliberalismo así como de un momento para otro y por un virus, o se requieren de otras cosas? Bueno, señalar por su inquietud final del asunto de que qué va a pasar en el mundo después que pase la pandemia del coronavirus. Lo concreto que va a pasar es que los sectores de las grandes multinacionales y especialmente el gran sector financiero, que es el que domina y maneja y controla todos los asuntos de la economía en el mundo, va a buscar por todos los medios de que se profundice más la crisis para ello resolver su
situación de medio descontrol en esta época. Es decir, vendrán situaciones mucho más catastróficas para los derechos de los trabajadores y para los derechos de las naciones frente a las agresiones de grandes potencias, del gran capital financiero, porque su ganancia, su objetivo de ganancia no lo van a abandonar si no hay una derrota política de todas esas corrientes y fuerzas que han impedido el desarrollo y el bienestar para la mayoría de las naciones. Esa primera situación será producto de la lucha de los trabajadores, de las gentes que defienden la soberanía y las democracias de las naciones, que podremos dar al traste con toda esa serie de políticas lesivas. Pero quiero concluir con 4 cosas rápidas. Una, la actuación del gobierno hoy, el de Duque, ha sido para siempre fortalecer el sector financiero. Y le hemos dicho, oiga, el sector financiero no es el que crea la riqueza en el país, es un chupador de riquezas. Mire hacia el sector empresarial. Una primera cosa que debe hacer el gobierno de Duque. Una segunda, aclarar que durante 30 años de neoliberalismo las normas laborales se han flexibilizado, es decir, ha habido un despojo de los derechos de los trabajadores. Por eso es que hoy todo ese asunto de la estabilidad, de que la licencia no remunerada, la suspensión del contrato de trabajo, todas esas normas, hoy el régimen laboral es totalmente desfavorable para los trabajadores. Están prácticamente destruidos todos sus derechos. Ese es un problema que también agudiza la situación que estamos enfrentando hoy con todas estas arbitrariedades que le exigimos al Ministerio del Trabajo que controle. La tercera situación que quiero señalar es que el Estado es el único ente, la única institución que puede entrar a paliar esta crisis, a que sea menos dañina, acciones para beneficiar a la inmensa mayoría de la población. Es el Estado el único y tiene dineros y tiene herramientas como conseguir dinero para paliar el asunto de la salud y del hambre o de la comida que tiene que resolver la población. Y la cuarta es una cuña. En la página de la CUT, en la página web de la CUT, hay hoy colocamos lo que hemos llamado la caja de herramientas, que es toda una serie de instrucciones que hay para que los trabajadores, para cada caso particular, allí hay unas recomendaciones y unas acciones a seguir frente a atropellos que se den por parte de empresarios en este momento de establecimiento de la emergencia sanitaria y la emergencia económica en el marco de la cuestión del coronavirus. Entonces, acudan a la página de la CUT para que allí también se le pueda dar algunas orientaciones, porque este espacio no es suficiente. Así la doctora Estefanía y el doctor Sebastián hayan explicado algunas de las cosas que son claves. Y a usted, concejal Manuel Sarmiento, le agradecemos. Desde la CUT sabemos que usted ha sido una persona que desde muy joven se ha dedicado a defender a los trabajadores, estar al lado de los sindicatos, que ese es una de sus razones por la cual es hoy concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Muy bien, Elías, Estefanía, Sebastián, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Aquí precisamente estoy viendo la página de la CUT, www.cut.org.co, y ahí tienen una caja de herramientas para los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal, para el cuidado, quienes trabajan en el cuidado no remunerado, para las trabajadoras domésticas remuneradas, para los trabajadores y las trabajadoras formales, y para quienes trabajan por contratos de prestación de servicios. Hay una serie de indicaciones y de consejos y de recomendaciones para que puedan defenderse de los atropellos que se puedan cometer. Los invito y las invito a que accedan, se metan a la página de la CUT para que revisen ahí estos pequeños consejos, y bueno, también que contacten a Estefanía para que les puedan ayudar en sus distintos problemas. De nuevo, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo Facebook Live. Ya vamos a mirar unos sectores de trabajadores y trabajadoras especiales. Vamos a tener un Facebook Live sobre los taxistas, que también están sufriendo mucho con la crisis. Uno también sobre los trabajadores informales, sobre los vendedores informales, que están exigiendo medidas porque literalmente están pasando hambre con esta crisis. También vamos a hacer un especial sobre los trabajadores y las trabajadoras que están poniendo en el pecho a la crisis, que a pesar
de los riesgos que genera salir a la calle, tienen que salir a prestar una serie de servicios esenciales, el personal del acueducto, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, las personas que trabajan en Transmilenio, en Recaudo Bogotá, que están en las taquillas. Vamos a también hacer un especial con estas personas y estas trabajadoras y trabajadores para que nos cuenten cómo es su vida en este momento y la labor que están realizando, exponiéndose pues a unos riesgos tan graves como estos del virus. Y el próximo Facebook Live, aquí ya me informan, lo vamos a hacer el próximo viernes a las 4 de la tarde, va a ser sobre los taxistas. A todas las personas vinculadas al gremio, vamos a hacer un especial sobre esto, que han tenido unas acciones bien importantes, tanto que nos critican y, por ejemplo, se ha destacado como varios de ellos han realizado carreras de manera gratuita para el personal de la salud. Algo que demuestra que no es cierto eso que echan el cuento los de Uber, que es que los taxistas son unos mafiosos y solamente piensan en su interés personal. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos y todas por conectarse a este Facebook Live. Recuerden, el próximo viernes a las 4 de la tarde tendremos nuestra próxima transmisión y de nuevo mil gracias al doctor Galeano, a la doctora Barreto y a Elías Fonseca por haber aceptado esta invitación. Nos vemos el próximo viernes.